agrado de ustedes esta clase para que podamos comprender el desarrollo de la investigación. Entonces, aquí ya tenemos lo que habíamos dicho anteriormente en la clase anterior. Tenemos que tener ese cuidado para hacer la identificación de alternativas de solución al problema. Entonces vamos a estar desarrollando ahí que a partir de todos los medios que tengamos, que los medios son las raíces del árbol de problemas, ¿sí? Y los fines son las ramas, el problema central, y el problema central ya está en positivo, o sea, de una forma que no produzca negatividad dentro del proyecto. Entonces, a partir de los medios que están más abajo en las raíces del árbol de problemas, vamos a proponer acciones probables que puedan, en términos operativos, conseguir el medio, ¿verdad? O sea, cómo obtener resultados. El supuesto que vamos a estar trabajando es que si se consiguen los medios, o sea, un plan de capacitación, un taller, etcétera, ¿qué medios vamos a utilizar? Sean los medios más bajos, se soluciona el problema, que es lo mismo que decir que si eliminamos todas esas causas más profundas, estaremos eliminando ese problema, ¿verdad? De ahí radica que nosotros podríamos verificar esos supuestos y así también, como para los medios, hay que identificarlos, ¿verdad? O sea, en el ejemplo de la empresa que traíamos de transporte, ¿se recuerdan? De la alta accidentalidad, ese era el problema. Pero nuestro propósito es reducir la accidentalidad. Ese va a ser nuestra investigación. Entonces se pueden establecer algunas acciones así rápidas. Cuando hablamos de prudencia en los conductores, en ese ejemplo de la empresa de transporte, puede resolverse con el inciso A nos lleva a la contratación de nuevos conductores y o a capacitarlos, ¿verdad? En manejo seguro, en conducción asertiva. Hoy hay empresas, instituciones que dan esos cursos muy bien definidos y la conducción asertiva es aquella que no me van a enseñar a manejar, porque no es así. La conducción asertiva es cómo me conduzco yo como persona dentro de ese empleo que me dan como piloto, ¿verdad? Dentro de esa relación laboral que debo de tener con todos los que tengo al alcance, los involucrados, los dueños, los propietarios, etcétera. Entonces, podríamos también tener vehículos renovados, que la empresa pueda comprar vehículos o repararlos para reducir la accidentalidad. Y ese buen mantenimiento de esos vehículos o de esas camionetas, que le llamamos así coloquialmente los guatemaltecos, o podemos contratar los servicios de mantenimiento o crear unidades de mantenimiento. Para la situación de las calles o las carreteras en buen estado, pues aquí solo gestionamos como dueños o nosotros hacemos la propuesta que se gestione a nivel de la empresa con las municipalidades, con el Ministerio de Comunicaciones, etcétera. Pero a veces no se identifican acciones para este medio, ya que se considera que está fuera del alcance a veces de la empresa, pero se supone debe comunicarse de este problema a las organizaciones respectivas, a las que dijimos ya, y en la matriz del marco lógico se tratará este medio, porque es un medio para obtener buenos resultados, como un supuesto, y los supuestos son los riesgos que corremos, ¿verdad? Que condicionan el éxito del proyecto. Si entendemos esta parte, entonces nos vamos a considerar que todas las acciones que ya están enunciadas anteriormente, podemos decir que para el buen mantenimiento de los vehículos, de las camionetas, de los buses, omnibuses, etcétera, podemos decir que para ese buen mantenimiento tendríamos dos acciones que son excluyentes. ¿Cuáles son? Porque a veces las calles no las tenemos, ¿verdad? O a veces no, sí tenemos la posibilidad de compra, pero no tenemos al que nos da ese producto. Entonces, para los otros dos medios tendríamos acciones que sí pudieran ser complementarias, ¿verdad? El de capacitar, el de renovar, etcétera. Entonces, a partir de todas esas acciones en el equipo de proyecto puede ya establecer, o sea, nosotros que estamos haciendo la investigación para la empresa,
debemos de tener algunas alternativas para ir evaluando y decidir cuál se llevará a cabo. Entonces, acorde con el ejemplo, se podrían identificar como alternativas, la alternativa 1, hacer una contratación de servicios de mantenimiento. Sí, pero ¿cuánto vamos a pagar? Contratación de nuevos conductores, ¿a quiénes vamos a traer? ¿Debemos de tener un área de recursos humanos o qué? ¿O hay una empresa que nos apoya a seleccionar y a reclutar personal, a capacitar en manejo seguro, en la compra y reparación de vehículos? ¿Qué vamos a hacer como alternativa 1? Esa es la propuesta. La alternativa 2, bueno, entonces también podemos crear una unidad de mantenimiento, no dar el servicio de mantenimiento, sino crearla, contratar también a nuevos conductores. Se les da también la capacitación en manejo seguro, pero aquí hay compra y reparación de vehículos. Entonces, es parecida a la alternativa 1 y la alternativa 2, sí, pero en la 1 hay contratación de servicios de mantenimiento y en la otra hay que crear la unidad de mantenimiento. Entonces, debemos de tener personal. Esa es otra alternativa. Entonces, así sucesivamente con el ejemplo, podríamos nosotros marcar cuál es la selección de la alternativa óptima con lo que estábamos platicando anteriormente. Entonces ya de acuerdo a ese análisis, ¿sí?, que consiste en la selección de una buena alternativa que se aplicará para alcanzar esos objetivos deseados. Entonces, durante el análisis de alternativas o estrategias, las que nosotros proponemos, conviene determinar los objetivos que están dentro de la intervención que vamos a hacer de alternativas y de los objetivos que quedarán fuera de la intervención, ¿verdad? Entonces, este análisis debe de ser muy profundo para poder identificar las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos y debemos de tener criterios, oigamos bien, escuchemos, criterios precisos que permitan elegir esas estrategias. Entonces, aquí en grupo podemos utilizar de la experiencia de todos los que estamos ahí, más nuestro asesor, conseguir las mejores estrategias, o sea, también dar una selección de la estrategia aplicable a lo que vamos a intervenir como proceso de investigación. Aunado a esto, en la jerarquía de los objetivos, que ahí está nuestro árbol de objetivos, le vamos a llamar estrategia a los distintos grupos de objetivos de la misma naturaleza, o sea, que pueden haber 2 o 3 acciones que vayan casi similares, ¿sí? Y conviene elegir la mejor estrategia, ¿verdad?, de la intervención futura que tengamos. Entonces, todas esas alternativas deben cumplir con el propósito dentro de la estructura del marco lógico. El propósito es disminuir, por decirles algo, ¿sí? Ese era el inconveniente que teníamos, pero como ya lo pasamos a positivo, entonces hay que cumplir con el propósito y los fines que tenemos arriba. Los fines, recuérdense que es mejorar la acción de la empresa, de que las personas no mueran, tener esos índices bajos de lesiones, de esto derivado del ejemplo que estamos dando. Entonces, vamos a seleccionar la estrategia, no solo que sea la más factible en términos económicos, en términos técnicos, legales, ambientales, sino también que sean pertinentes de hacerlos, que sean eficientes, mejorar los insumos que tengamos y ser eficaces, que con esos insumos que nos están dando obtengamos resultados. Eso es ser productivo. Entonces, aquí se hace necesario realizar una serie de técnicas y de estudios respectivos que permitirán, sí nos van a permitir utilizar criterios de selección de esa estrategia. Entonces, así va a depender de qué tanto sea el tamaño de nuestro proyecto, de nuestros objetivos y la cantidad de trabajo que estemos realizando, así van a ser las estrategias escogidas y estas pueden traducirse ya en la intervención del tamaño de un proyecto, ¿verdad? O lo que siempre hemos dicho, ¿qué tomamos dentro de la estructura de un plan de trabajo, un programa, varios programas para ese plan y dentro de un programa varios proyectitos? Entonces, ese programa está compuesto de varios proyectitos. Entonces, ¿de qué se trata? Un solo proyecto para verificar y analizar. Entonces,
Aquí ya nos vamos diciendo que para seleccionar esa alternativa de la que yo estoy platicando hoy, se evalúan y se comparan entre las que ya tenemos bien identificadas para solucionar el problema, y ahí hacemos varios análisis. ¿Qué análisis vamos a hacer? Primero, ¿cuál es el diagnóstico de la situación de nuestro entorno para hacer ese estudio? Ahí deberíamos de identificar el área de estudio, las áreas de influencia, cuál es nuestra población objetivo, quiénes son los interesados, quiénes son los beneficiarios, qué demanda vamos a obtener de ese proyecto, o qué vamos a ofertar dentro de los resultados, o qué déficit vamos a obtener también. Porque todos los proyectos, cuando están encajados en la metodología del marco lógico, debemos de ir pensando y analizando en toda ese entorno que tenemos. Entonces, también otras de los diferentes análisis que debemos de hacer es un estudio técnico, ya lo dijimos, que sirve hasta para poner un negocio, ¿verdad? Entonces, el estudio técnico de cada alternativa, pues el tamaño de esa alternativa, la localización, la tecnología que vayamos a usar, si vamos a utilizar evaluaciones virtuales o algunas encuestas virtuales, etcétera. Entonces vamos a tener que utilizar algunos programas de informática, etcétera. Entonces hacer ese estudio técnico. Hay que hacer el análisis de los costos de cada una de las actividades también, porque hay financistas o nosotros mismos lo vamos a financiar en cada alternativa. Análisis de los beneficios que vamos a obtener. Y si se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores, que ya más adelante los vamos a poner, y de toda esa comparación que estamos haciendo, de esos análisis de las diferentes áreas, vamos a tomar la que muestra los mejores resultados. Entonces yo creo que esto va siendo como que la pequeña receta para ir realizando la estructura analítica del proyecto, que es la EAP. Entonces, ya teniendo ya seleccionada esa alternativa de la cual ya platicamos, previo a la construcción de la matriz del marco lógico, es recomendable, óigase bien, es recomendable construir la EAP, que se llama Estructura Analítica del Proyecto. Esa estructura analítica del proyecto nos sirve para establecer todos esos niveles jerárquicos, cuáles son, qué fin vamos a obtener, el objetivo central del proyecto, o sea, nuestro propósito de hacer esa investigación, qué componentes que van abajo o productos que vamos a obtener de acuerdo a esa investigación, y las actividades que nos van a ayudar para obtener esos componentes o productos para poder quitar ese problema, o sea, que ese sea nuestro propósito. Si ya definimos esto, se podrá construir la matriz. De lo contrario, no. Esto debido a que hay una necesidad, oigan, de ajustar el análisis de selección de la alternativa, o sea, que tengamos una buena estrategia óptima y expresarla ahí dentro de ese registro en una matriz que la resuma. Teniendo ya esto, es recomendable también que dentro de la estructura del proyecto, la estructura analítica del proyecto, pues nosotros vamos a ir entendiendo entonces como estructura analítica del proyecto a ese esquema del proyecto, o sea, cómo ir metiendo los datos, la mejor alternativa, ya, las mejores actividades, luego los mejores componentes o productos que vamos a obtener para poder quitar o hacer de ese propósito un resultado positivo. Y entonces ahí ya ese esquema de la alternativa de solución más viable la tenemos que expresar en sus rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades. Ya lo vamos a ver, que lo vimos también la semana pasada y que resume esa intervención en 4 niveles jerárquicos, y ahí nos da la posibilidad a la definición de los elementos del resumen narrativo de la matriz lógica del proyecto. Entonces, ¿qué va a ser el resumen narrativo? Que cada una de las cuestiones las vamos a ir analizando e integrándole la descripción de cada uno de ellos. Entonces, la EAP
se estructura desde abajo, por favor, desde abajo hacia arriba, o sea, desde la mera raíz de las acciones, actividades, para que tengamos componentes que nos ayuden a ese propósito. Entonces, ahí, de igual manera que un árbol, que ya lo establecimos, que tiene una jerarquía vertical, entonces de tal modo que todas las actividades aparecen en la parte inferior del árbol, se sube un nivel para los componentes, otro nivel para el propósito y finalmente en la parte superior encontrarán los fines del proyecto. Entonces vamos de abajo hacia arriba, actividades, componentes, propósito y fines. Pero ¿cuál es el esquema? Entonces vamos a ir viendo cuál es ese esquema que nos va a ir apoyando para que nosotros no nos perdamos, ¿verdad? Entonces, aquí está ese orden jerárquico vertical, que es la base para la construcción de la matriz del marco lógico del proyecto. Entonces, también puede ser de utilidad para ordenar todas las responsabilidades de los que hacen el proyecto en la etapa de ejecución. Entonces, pueden haber muchas acciones, muchas actividades, ojo con eso, ¿sí? Y vamos a ponerle un color aquí. Decían, esto tiene un orden jerárquico, o sea, desde ahí arriba hasta aquí abajo, ¿ya? Muy bien. Pero cuando nosotros metamos dentro de esta estructura, primero vamos a tener que escribir y describir la actividad 1 que nos va a ayudar para tener un componente 1 o producto 1. Puede que sean 2 actividades, 3 actividades, hasta 4 o 5 actividades que podamos realizar para obtener un buen resultado de ese producto del componente 2 y nos vamos hacia arriba. Estas actividades nos ayudan a nuestro propósito, que es el objetivo central. Objetivo central. Y luego tener esos fines para obtener resultados y quitar ese problema central, que ese es el propósito. Entonces ya vimos esta estructura que no es tan difícil, solo es de conocerla y ahí entonces vamos a retomar ese ejemplo, ese ejemplo que traemos ahí para la construcción de la estrategia analítica o la estructura analítica del proyecto. Deberíamos seguir los siguientes pasos. Partiendo entonces de lo que teníamos desde ahí arriba hacia abajo, vamos a obtener primero los fines, ¿verdad? Luego el propósito, luego los componentes, luego las actividades, pero nosotros debemos de describir primero nuestras actividades para tener resultados en los componentes, luego el propósito y de último tener los fines. Entonces, ¿cómo podemos nosotros partir ya de ese ordenamiento lógico? Para el ejemplo, se consideraron los niveles superiores en el árbol y que además fueran las más importantes para la empresa. ¿Se recuerda? Lo que estaba hasta allá arriba, que eran los efectos, ¿sí? Que eran las pérdidas económicas. Entonces, como ya lo tenemos en un árbol de objetivos pasado a una situación positiva, entonces vamos a ver y vamos a decir, ¿tenemos pérdidas económicas disminuidas? Muy bien. ¿Imagen de la empresa mejorada? También. ¿Tenemos frecuencia disminuida de lesiones y muertes? Esa es una de las razones que debemos de hacer en el proyecto. Entonces, de igual manera, el problema central se identifica a partir de árbol de objetivos y va a ser accidentalidad reducida de los automotores. Para que tengamos fines, frecuencia disminuida de lesiones, imagen de la empresa mejorada y pérdidas económicas disminuidas. Entonces, yo creo que solo es, como decimos en buen guatemalteco, agarrarle el rumbo a esa estructurita que tenemos y determinar nuestras actividades, nuestros componentes, nuestro propósito principal, el objetivo central y los fines. Pero para que nosotros lo analicemos, ¿cuáles son los fines? Entonces ya empezamos, sí, pero para este fin de reducir lesiones y muertes, también para mejorar lo que es la empresa, etcétera. Entonces vamos a ir identificando los productos o componentes que se pueden ir analizando dentro de toda la información que vamos a obtener en la identificación de alternativas
Y así vamos a ir mirando cuál de ellas es la seleccionada, ¿verdad? Y dentro de las que se seleccionan, pues ahí vamos a obtener el análisis de costos de la misma. Y eso es lo importante, que nosotros analicemos qué costo va a tener cada actividad, ¿verdad? Entonces, normalmente en la configuración de todas esas alternativas van a aparecer enunciados todos los productos y además cómo se desarrollan las actividades cuando se hace el estudio de costos de cada alternativa. Entonces, continuando con ese ejemplo que está muy bonito e interesante, ¿cuáles van a ser nuestros productos? Bueno, vamos a pensar, ¿sí? Que los productos y cuáles serían los componentes. Entonces, de acuerdo a todas nuestras actividades, vamos a tener los componentes. Los componentes serían un programa de capacitación de conductores desarrollado. Oiga bien, eso no es una actividad, es un componente. Una actividad sería verificar la cantidad de horas del programa de capacitación. Ah, eso sí, muy bien. Para poder capacitar, pues tenemos que arrendar un área, si lo vamos a hacer de forma presencial, o nos van a prestar, esas son acciones, que nos den equipo, que nos den herramienta para hacer ese programa de capacitación. Entonces, el componente es programa de capacitación de conductores. Otro componente son obtener vehículos nuevos adquiridos. Y el otro, el taller de mantenimiento implementado y las calles o las carreteras pues bien pavimentadas. Entonces ya vieron, esos son los componentes, pero para cada componente hay que hacer una serie de actividades y pongamos el ejemplo que debemos de hacer de actividades para cada uno de ellos. Entonces, si el componente es más grande, para identificar todas esas acciones que vamos a hacer para ese presupuesto de la alternativa óptima, donde hay un grupo de alternativas, se proponen como acciones, pero esas acciones nos ayudan a obtener ese componente. El componente del ejemplo del programa de capacitación de conductores desarrollado, ¿qué va a implicar? ¿Qué acciones harían ustedes para hacer un programa de capacitación? Ah, yo diseñaría un programa del curso, o cuántas horas, cuántas veces, qué régimen va a tener, qué horarios, hasta quiénes nos van a dar el coffee break, si quieren ustedes, las refacciones, pues sí, porque ellos van a llegar a capacitarse. O si es virtualmente, qué posibilidad les vamos a dar de que tengan una computadora en su casa, etcétera. Entonces, vean, ahí el diseño y la programación del curso. Voy a arrendar salas para que lleguen a realizar con protocolos bien establecidos un curso de capacitación. Tengo que contratar, esa es otra actividad, contratación de profesores, de los tutores, de los instructores, quiénes son los que nos van a dar las clases, la selección de los participantes por curso, serán 30, serán 20, serán 10, ¿cuántos tenemos que capacitar? Ya, otra acción es puesta en marcha de los cursos y la evaluación de los cursos, para que nos diga la gente, ah, sí, a mí sí me sirvió porque la conducción asertiva es esto, esto. Entonces, hasta la evaluación de los cursos. Entonces, miren, ¿cuántas acciones hicimos? 3, 6, solo para hacer el programa de capacitación. Y ojo, aquí solo estamos diciendo conductores capacitados. Muy bien, porque eso nos va a ayudar a que dentro del proceso de conducción asertiva, en el ejemplo que tenemos, pues ellos puedan ver su entorno. Ya les dije, no les vamos a enseñar a manejar, porque esa no es la idea. Para eso estamos teniendo un proceso de selección ya de pilotos hechos y derechos con licencias tipo A, si así lo quieren ustedes, etcétera. Entonces, aquí solo estamos hablando de un programa de capacitación de los conductores que lleva una serie de acciones que las debemos de explicar dentro del proceso de investigación que estamos haciendo y en la estructura analítica del proyecto y ahí en el desglosamiento del árbol de objetivos. Entonces ya lo que sigue es pasar toda aquella
todo lo que pensamos en hacer en acciones a una matriz del marco lógico. Es lo que estoy diciendo, que este paso va a enmarcar que la EAP es una matriz de 4x4, o sea, que contiene diferentes elementos en orden vertical, o sea, en filas, y en eso vamos a poner cuál es el fin, lo que está hasta arriba, lo vamos a escribir, cuál es el propósito, escribimos, cuál es el componente 1, componente 2, componente 3, y las actividades del componente 1, las actividades del componente 2, y las actividades del componente 3, y si hay más componentes, tantas actividades. Y en sentido horizontal, o sea, en las columnas, se pone el resumen narrativo de cada una de ellas, cómo vamos a obtener la métrica o la medición de ellos, indicadores. Por poner el ejemplo que tenemos anteriormente, ¿sí? Pues el indicador es un curso de capacitación. Pero para ello lleva 6 acciones. Entonces ya es un indicador. ¿Qué medio de verificación vamos a tener para ese programa de capacitación que se haya realizado? ¿Y qué supuestos? Pues son los riesgos que llevamos. Bueno, si no lo podemos hacer presencialmente porque los choferes son de X lado, de Y lado, etcétera, ellos solo trabajan para la empresa, ¿sí? Y viajan, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer a los que viajan? Démoselo virtualmente, etcétera. Entonces, son los supuestos que vamos a hacer para que esas acciones tengan un resultado. Entonces, el paso que hay que dar para la construcción de la matriz del marco lógico, ya dijimos, lo metemos dentro del esquema que vamos a dar en este momento, ¿sí? ¿Cuál es el esquema entonces? Aquí está. Ese es el esquema que debemos de utilizar, ¿sí? Y dentro de la estructura analítica del proyecto, para la base, que sirve para la metodología del marco lógico, entonces empecemos de abajo hacia arriba. ¿Qué actividades nos van a servir para, lo voy a ir remarcando por aquí, para el programa de capacitación de conductores desarrollado? Contratar docentes era una, seleccionar participantes otra, desarrollar el programa otra. Entonces aquí están las actividades para el primer componente. Componente 1, aquí hay componente 2, componente 3, componente 4, y cada uno de los componentes meter e integrarle, ¿sí?, sus actividades. Pueden ser 3, 6, etcétera. Entonces hacemos más cuadritos aquí, ¿verdad? Para que la actividad para este componente 1, voy a poner el ejemplo, el componente 1, solo voy a hablar del componente 1, ¿qué actividades son? Contratar docentes, seleccionar participantes. Miren, entonces ahí vamos integrando toda la descripción de nuestras acciones. Entonces, vamos a ir viendo la otra parte de aquí. Luego ya tenemos todas las actividades para cada uno de los componentes y luego el propósito y el fin primordial. Aquí hay 3 fines, entonces vamos a obtener resultados. Pero ¿cómo los vamos a ir integrando? Entonces, esto nos facilita ya la posibilidad de hablar de la matriz de planificación, porque esto es lo que estamos haciendo, planificación del marco lógico. Entonces ya la matriz del marco lógico presenta en forma resumida todos esos aspectos más importantes del proyecto. Entonces, aquí ya posee 4 columnas que suministran la siguiente información. Ahorita lo vamos a ver: un resumen narrativo de los objetivos y las actividades, nuestros indicadores, resultados específicos a alcanzar, medios de verificación, los que nos sirven para determinar de que sí se están llevando en acción las actividades, y los supuestos, o sea, los factores externos que implican riesgos. Y entonces, y esas 4 filas que presentan información acerca de todos los objetivos o el objetivo, sus indicadores, medios de verificación y esos supuestos, los vamos a hacer en 4 momentos diferentes en la vida del proyecto. Entonces, no nos vayamos a confundir. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son todos los componentes o resultados que vamos a obtener? Y hasta abajo las actividades para producir cada componente. Veamos entonces de qué estoy hablando. Aquí está este esquema pequeño de la estructura de la matriz del marco lógico. Entonces,
La actividad, por decirles, busca de profesores, ¿qué va a ser el indicador? El indicador es buscar 2 tutores o instructores. ¿Para qué componente? Para el plan de capacitación. ¿Qué medio de verificación voy a tener en esas actividades? Que yo tenga un contrato para esos instructores, y el supuesto es de que no me firmen los contratos, sino que vía virtual me den esa clase. Entonces ahí están ya los supuestos. ¿Qué componente voy a verificar? El de la capacitación. Veamos el de la calle pavimentada. ¿Qué indicador? Enviar 3 notas a la municipalidad solicitando el apoyo. ¿Pero qué actividades estoy haciendo? Notas, una reunión con ellos. ¿Qué medios de verificación? Pues que tengamos una asistencia a esa reunión que tengamos, y que supuesto es de que no lleguen los encargados, pero que sí hablemos, aunque sea vía telefónica con ellos. Entonces ahí ya tenemos la estructura, pero lo tenemos que describir, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Ya? La accidentalidad reducida. ¿Qué indicador vamos a tener para la accidentalidad reducida? Que estemos realizando las actividades, qué medios de verificación, etcétera. Y el fin, ¿cuál va a ser el fin? Mejorar la solidez de la empresa. ¿Qué indicador? Es de que ya luego de tener todos estos resultados, pues el indicador va a ser de que más público o más personas utilicen los medios de transporte de la empresa. ¿Qué medios de verificación? ¿Cuántas personas utilizan cada bus en cada horario establecido? ¿Y cuáles serían los supuestos? Los supuestos, o sea, los riesgos externos de ese fin de la utilización de las camionetas es de que hayan otros transportes que están dando un mejor servicio. Entonces ahí ya es otro inconveniente serio, cómo mejorar la cultura de servicio, etcétera, ¿sí? De acuerdo a los planes de capacitación que estamos realizando. O sea, todo tiene una justificación. Resumamos entonces narrativamente los objetivos para aprender. El resumen narrativo de los objetivos, ya dijimos, tiene un fin. Es lo primero que vimos en ese esquema, ¿verdad? Luego vamos a hablar del propósito, luego de los componentes, qué son los componentes, y luego de las acciones. Entonces, como que aquí estuviéramos diciendo, cuando nos dice el nutricionista, mire, usted debe de levantarse a las 5 de la mañana a correr, pues sí, ese es el fin, ¿verdad? Correr para mantenernos con salud. Ese era el inconveniente, nuestra salud. Ese es el propósito, mantenernos con salud. Y así sucesivamente vamos que componentes, no solo es de levantarme a correr, de hacer ejercicio, sino mi dieta, etcétera. Entonces yo voy poniendo esos ejemplos para que ustedes vayan bajando y vayan analizando de que esa es la posibilidad de tener un inconveniente o un problema, ¿verdad? Entonces, lo que sí me ha llamado mucho la atención dentro de esta clase, déjenme comentarles que para las diferentes carreras hay diferentes formas de hacer la investigación, pero con la matriz del marco lógico nos hace ese esquema muy bonito, muy interesante, y esta estructura es la que vamos a ir llevando. Entonces, fin, hagámonos la pregunta para tener un fin narrativo de objetivos. ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Haciéndonos ya esa pregunta, entonces el fin de un proyecto es una descripción de la solución del problema del nivel superior e importancia, que es nacional, local, regional, de qué se trata el proyecto de ustedes. Si, por ejemplo, el problema principal en el sector de salud, por decirles, es una alta tasa de mortalidad materna infantil en la población de menores ingresos, entonces, ¿cuál va a ser el fin? Reducir la tasa de mortalidad materna, ¿ya?, e infantil en esa población. ¿Por medio de qué componentes? Vacunación, entregarles, qué sé yo, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, todo lo vamos a ir pensando en el sector de salud. Eso solo por poner un ejemplo. Ya hablamos de los fines entonces. Y para que quedemos bien claros que el fin va a representar un objetivo de desarrollo que generalmente obedece
a un nivel estratégico por las políticas de desarrollo, por las políticas locales, o establecer el contexto en el cual el proyecto está encajando y describir el impacto a largo plazo de cuál va a ser el proyecto, ¿verdad? Y se espera va a contribuir con el área social, económica, política, financiera, etcétera. Entonces deben enfatizarse dos cosas acerca del fin. Primero, no implica que el proyecto en sí mismo será suficiente para lograr el fin, eso pensémoslo así, pero sí es suficiente que el proyecto contribuya de manera significativa a largo plazo o en un plazo no muy definido, no muy largo, el logro del fin, pues sí. Entonces, eso es lo que vamos a ir hablando. En segundo plano, ¿cómo definimos el fin? Que no implique que se logrará poco después de que el proyecto está en funcionamiento, pues empieza a trabajarse el fin a largo plazo, el cual contribuirá a la aprobación del proyecto. Entonces yo lo voy platicando con ustedes, pero ya sabemos que muchos proyectos pueden contribuir a la solución de problemas que han sido identificados. Pero, ¿será que es improbable que un proyecto en sí mismo resuelva el problema o problemas? Por lo regular, debemos de tener buenas actividades, buenos componentes para que ese propósito sea alcanzado con mayores fines. Muy bien. Ya hablamos del fin, ahora hablemos dentro de la estructura del propósito. ¿Qué es el propósito entonces? Hagámonos otra pregunta aquí. ¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? En la anterior nos preguntábamos por qué el proyecto es importante para los beneficiarios. Y el propósito sería por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios. Entonces el propósito va a describir el efecto directo y lo que estamos diciendo de que qué comportamiento, qué cambios van a haber ya cuando hagamos el proyecto. O sea, el resultado esperado al final del periodo ese de ejecutar los proyectos. Entonces, vamos a fomentar ese proyecto, que es una hipótesis sobre la que debiera ocurrir, de producir y utilizar los componentes, ¿verdad? Entonces, el título del proyecto debe surgir directamente de la definición del propósito. No se les olvide, el título del proyecto es la definición del propósito. Entonces, la matriz del marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito, uno nada más. Es la razón de ello, es claridad. Entonces, si existe más de un propósito, hay ambigüedad. Entonces, van a ser dos proyectos en uno. No, no se puede. Si hay más que de un propósito, puede surgir una situación ahí de trueque o de que se integran muchas cosas, en el cual por el proyecto uno con el otro propósito, pueden ser que tengamos más de un objetivo y el costo es que nos vayamos a alejar de la realidad uno del otro. Entonces, solo un propósito es el objetivo central y es el nombre del proyecto, ¿verdad? Entonces, el ejecutor puede escoger, o ustedes, perseguir el propósito como el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso. Ya va a depender de un análisis, de la reflexión que hagan en grupo y de que encajen para ver cuál es el propósito. Esto entonces puede no ser el que otros involucrados coincidan como el más importante, pero para nosotros dentro del grupo es lo más importante, ¿verdad? Y luego vamos a hablar, ¿sí? Ya hablamos del propósito, ahora hablemos de los componentes. Los componentes son los resultados que entregará el proyecto. Los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que se produzca. ¿Qué entregará el proyecto? ¿Sí? ¿Qué productos? Uno va a ser la capacitación. Otro que va a ser calles bien pavimentadas. Otro que va a ser, ya se van dando cuenta que esos son los componentes. Entonces, cada uno de esos componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr, como siempre hemos dicho, el propósito. Y siempre hemos dicho que si los componentes se producen adecuadamente, se logrará ese propósito. Entonces, ustedes, como administradores del proyecto, van a ir produciendo los componentes del proyecto
y son el contenido del contrato del proyecto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Debe expresarse claramente. Entonces, cada uno de los componentes en la matriz del marco lógico, ¿verdad? Y por ahí vamos a ir trabajando y definimos todos esos resultados. Entonces, para que vayamos avanzando, ¿cuáles van a ser nuestras actividades? ¿Qué se hará para que cada uno de esos componentes tenga resultado y que esos componentes nos ayuden a nuestro propósito y ese propósito tenga fines? Entonces las actividades son todas aquellas que ustedes que van a ir ejecutando tienen que llevar a cabo para producir cada componente y van a ir implicando la utilización de todos los recursos que tengamos, que computadora, que las encuestas, que un laboratorio o muestras, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ir dentro de las actividades, ya lo dijimos, y hay que elaborar una lista detallada de todas esas actividades, que es el punto de partida del plan de ejecución, porque media vez empecemos a hacer nuestras actividades porque ya estamos ejecutando nuestro proyecto. Entonces yo creo que aquí, cuando ustedes lean que la matriz no debe incluir todas las actividades, se sugiere presentar separadamente ese detalle de acciones con sus tiempos y recursos, de tal manera que la ejecución se vaya vinculando con el diseño del proyecto. Muy bien, entonces aquí está el otro esquema de la lógica vertical de la columna de objetivos. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. Actividades, ¿qué indicadores tienen? Esto ya se los había dicho. ¿Qué medios de verificación y qué supuestos? ¿Qué componentes vamos a obtener con medios de verificación y los supuestos? ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es nuestro fin? Entonces yo creo que aquí a la lógica de la columna de objetivos ya se va llenando y hablamos de los indicadores, que los indicadores pueden ser de una forma indicadores de fin y de propósito. Recuerden, los indicadores hacen específicos los resultados y se dan en cantidad, en calidad y en tiempo. Esos deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto y a un costo razonable, con fuentes de datos existentes y los mejores indicadores que contribuyan a una buena gestión y que den una buena administración del proyecto, ¿verdad? Los indicadores son los números que esperamos. Y por otro lado, los medios de verificación, que son los que nos dan el cómo evaluar y obtener información acerca de esos indicadores. Entonces, aquí hay que ir identificando las fuentes, la información, cómo recoger la información, y nos vamos de esos medios de verificación a obtener qué actividades, qué componentes, nuestro propósito, etcétera. ¿Qué medios de verificación? O sea, la producción de componentes. Todos esos pueden verificarse mediante una inspección visual o cómo puede verificarse con los recibos presentados para un reembolso, para las compras, para pruebas de licitación, compras de vehículos, etcétera. Esos van a ser nuestros. Y los supuestos, que al final, cada proyecto comprende algunos riesgos, ¿verdad? Ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos, máxime los que van al área ambiental, otros factores que pueden hacer que el mismo proyecto de investigación fracase. Entonces, la matriz nos lleva a que cada actividad, componente, propósito y fin, el riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al siguiente nivel de la jerarquía. Si producimos los componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el propósito del proyecto. Si logramos ese propósito del proyecto, y todavía estamos trabajando con esto, los supuestos van a ser la probabilidad de éxito. Entonces, para tener un resumen de todo esto, denme un minuto, por favor. Tenemos la relación entre los supuestos y los objetivos, sí. ¿Qué actividades vamos a realizar? Y nos vamos al área de supuestos. Los supuestos en los componentes, nos vamos al área de que los supuestos nos van a ayudar a nuestro propósito y así sucesivamente. Entonces, supuestos para cada uno de los niveles y el resumen narrativo de objetivos. Ya vieron, ahí están las prioridades que debemos de tener. Y por último, la columna de supuestos, que es tan importante en la planificación como en la ejecución, y los componentes pueden ser todo un sistema, ¿verdad?,
para que obtengamos nuestros resultados. Solo quiero verificar una cantidad aquí, ¿sí? Y para que ustedes tengan la mejor opción. Entonces, nos vamos a las preguntas y ya sabemos que nuestras preguntas son 5 para la clase de hoy. Y la primera es, el supuesto es que si se consiguen los medios más bajos, se soluciona el problema, que es lo mismo que decir. Número 2, este análisis consiste en la selección de una alternativa que se aplicará para alcanzar los objetivos deseados. Estamos hablando de, número 3, en la jerarquía de los objetivos, a que le llamamos estrategias. Y la número 4, teniendo ya seleccionada una alternativa previo a la construcción de la matriz del marco lógico, es recomendable construir la EAP, o sea, la estructura analítica del proyecto, y ahí vamos a establecer niveles jerárquicos. Enúncielos. Y la número 5, la matriz del marco lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. Posee 4 columnas que suministran información, tales como, entonces, espero de que resuelvan estas 5 preguntitas y no me resta más que darles muchas gracias por su atención al día de hoy. Dios les bendiga, Dios les proteja, que les sigan cuidando y lo más importante es que nos veamos la otra semana. Que Dios les bendiga, Dios les proteja. Muchas gracias. Hasta pronto.